Te cuento que Audacity ya está interactuando con desarrollos de inteligencia artificial para audio, de los que puedes beneficiarte ahora mismo. De manera gratuita y sin necesidad de suscripciones, te llega el momento de que uses la magia de este software gratuito en tus procesos de edición y grabación de audio con Audacity, para que le des la bienvenida a la inteligencia artificial a tus audios y a tu música. En este video te enseñaré a instalar un paquete de plugins llamado OpenVino que puedes aprovechar para tareas tan increíbles como divide una grabación en dos partes que pueden ser la voz y el acompañamiento musical, pero también divide esa misma canción en varias pistas individuales, percusión, bajo, voces y otros instrumentos. Elimina el ruido de fondo de una muestra de audio con inteligencia artificial. Extrae el texto de un audio de voz, ya sea una llamada, un podcast, una conferencia, para obtener la transcripción en el mismo idioma o la traducción del contenido hablado. Y si esto te parece poco, te cuento que, además, viendo este video e instalando el paquete de plugins de inteligencia artificial para Audacity, puedes lograr generar fragmentos de música a partir de un texto de referencia o prompt y modificar una pista de audio utilizando un texto de referencia o prompt. De todo eso te voy a hablar a continuación para que saques provecho de las nuevas posibilidades de inteligencia artificial en tu editor de audio. Si eres una persona dedicada a estudiar o enseñar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. Sé que desde 2022 los cambios en inteligencia artificial empezaron a suceder a grandes pasos y que quizás has estado dejando pasar de largo mucha información, pero ha llegado el momento de que te enteres y de que uses esos avances de tecnología en la misma forma como están impactando la producción y creación musical. ¿Estás buscando herramientas innovadoras para potenciar tu creatividad musical? Entonces estás en el lugar correcto. Permíteme ponerte al alcance este conjunto de efectos, generadores y analizadores impulsados por inteligencia artificial, diseñados especialmente para Audacity. ¿Y qué es Audacity? Es el editor de audio más popular, lleva décadas siendo la opción de más uso en el mundo para el trabajo de audio gracias a sus amigables usos para grabar, editar y analizar pistas de sonido. Audacity es usado por periodistas, personas dedicadas a la música, a la creación de contenido, historiadores, reparadores de audio, coleccionistas de audio, etc. Como ves, se ajusta a mucha versatilidad debido a que es de código abierto, muy intuitivo, liviano y gratis para empezar a aprovechar sus funciones. Esta filosofía del código abierto permite que cualquier persona puede contribuir con un nuevo código y plugins. Ahora te hablo de la aportación de la empresa Intel. Es una empresa líder en la fabricación de procesadores y chips de alta tecnología que se usan en computadoras, servidores, dispositivos móviles y otros aparatos electrónicos. Intel ha impulsado el desarrollo de la informática, el Internet y por supuesto el tema que se puso tan sonante en esta década sobre la inteligencia artificial. Así, Intel ha publicado OpenVino plugins de inteligencia artificial gratuitos específicamente para editores de audio, música y podcasters. ¿Y qué es OpenVino Plugins? Es un conjunto de efectos, generadores y analizadores habilitados con inteligencia artificial para Audacity. Luego de que descargas el paquete de OpenVino, con esta tecnología tienes todo el poder de la inteligencia artificial disponible justo en tu propio sistema. En esta publicación te explico cómo descargarlo y activarlo en Audacity. Aclaro que este paquete de plugins OpenVino solo está disponible a la fecha de esta publicación para Windows y con una versión de Audacity actualizada a partir de la versión 3.4.2 de 64 bits. ¿Qué herramientas para editores de audio trae? Se han añadido 3 nuevas herramientas. La primera es generación de música, que permite describir en texto el tipo de música que se quiere que la inteligencia artificial genere, obteniendo un clip de hasta 60 segundos de duración. Esto reduce la necesidad de encontrar música pregrabada o personalizada para anuncios y películas. La segunda es remezcla de estilos musicales, que permite tomar música de una pista y hacer que la IA la recree en un estilo diferente. La tercera es separación de música, capaz de separar cualquier grabación en pistas individuales, ya sea la opción de 2 pistas, voces e instrumentos, o la opción de 4 pistas separadas para voces, percusión, bajo y otros instrumentos. Y para creadores de podcast,
se han añadido dos nuevas herramientas. La primera es supresión de ruido, que reduce el ruido de fondo en cualquier grabación de voz. La segunda es transcripción con traducción opcional, que convierte el habla a texto. Si el locutor habla en otro idioma, la grabación original puede traducirse al idioma que desees. Vamos con los pasos de descarga de instalación. En primer lugar, abre una nueva ventana al lado de tu navegador para que sigas viendo este video mientras ingresas a la siguiente dirección: github.com/openvino-plugins-ai-audacity/releases. Te desplazas hasta la parte inferior de la pantalla, descargas el módulo que pesa aproximadamente 100 megas y descargas los modelos OpenVino que pesan aproximadamente 2 gigas. Luego de descargar los archivos, procedes a descomprimir cada uno en carpetas. Eliminas los archivos zip originales para no ocupar espacio innecesario en tu disco duro. Buscas el directorio de instalación de Audacity. En mi caso, el directorio de Audacity se encuentra en C, archivos de programa, la carpeta MUS, Audacity. Pegas todos los archivos de la carpeta del módulo en la misma carpeta raíz de Audacity. Pegas la carpeta de los modelos OpenVino dentro de la carpeta raíz de Audacity. Veamos el proceso de activación de plugins en Audacity. Abres Audacity, ingresas al menú Editar Preferencias. En el panel izquierdo te ubicas en la sección Módulos. Buscas el módulo con el nombre Mod OpenVino, que aparecerá en estado nuevo, para que lo cambies a estado habilitado. Cierras Audacity para reiniciar el programa. ¿Cómo encontrar los nuevos plugins en Audacity? Inicias de nuevo el software Audacity. En el menú Efectos vas a encontrar la categoría llamada OpenVino AI Effects con 3 módulos llamados Music Separation, que divide una grabación en 2 partes, que pueden ser la voz y el acompañamiento musical, pero también divide esa misma canción en varias pistas individuales: percusión, bajo, voces y otros instrumentos. Music Style Remix, que sirve para hacer remezcla de una pista de audio utilizando un texto de referencia o prompt. Noise Suppression, que elimina el ruido de fondo de una pista de audio. En el menú Analizar encuentras el módulo OpenVino Whisper Transcription, que extrae el texto de un audio de voz, ya sea una llamada, un podcast, una conferencia, para obtener la transcripción en el mismo idioma o la traducción del contenido hablado. En el menú Generar encuentras el módulo OpenVino Music Generation, con el que puedes generar fragmentos de música a partir de un texto de referencia o prompt. Si quieres usar cada uno de estos plugins, verlos funcionando, comprender su configuración y experimentar por tus propios medios, te invito a que sigas este enlace que aparece en la pantalla, donde te presento en detalle el funcionamiento del primero de ellos, y también te dejo el enlace a la lista de videos sobre Audacity e inteligencia artificial para que tengas acceso a la lista completa de videos sobre Audacity y el paquete de plugins OpenVino. Has llegado hasta acá porque toda esta información ha sido de tu interés. Recuerda que puedes apoyar estas publicaciones dando clic en me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita para que te enteres de futuras publicaciones. También puedes apoyar recomendando este enlace a colegas a quienes consideres que esta información puede ser de utilidad. Si no te apetece hacer nada de esto, de todas maneras te doy las gracias por haber acompañado hasta este momento. La manera como ayudas a que este canal se mantenga es viendo mis videos hasta el final. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical.